esta charla de hoy está enfocada un poquitico a la evolución del proceso de mercadeo en las organizaciones y la transformación digital, enfocada sobre todo en la generación de ingresos. Aquí hay tres partes de esta frase que coloqué yo en el título de la charla porque me parece supremamente importante saberlo, entenderlo y aplicarlo. Si bien vamos a hablar aquí un ratico corto, sí la idea es que quiero que se vayan con como con una sacudida un poco de lo que hoy en día realmente es el mercadeo, de lo que ha pasado con él y cómo efectivamente debemos llevarlo a las empresas con el fin de que esto se transforme en generación de ingresos, en monetización, en que en términos contables, financieros, podamos tener ingresos operacionales por concepto de ventas y que nuestros PGs, nuestros balances, nuestros estados financieros muestren efectivamente el crecimiento y el desarrollo de las empresas, porque las empresas pues están formadas, constituidas y diseñadas para eso. En ese sentido, la primera parte habla de la evolución del mercadeo, porque efectivamente ha evolucionado, ha cambiado. No es lo mismo el mercadeo que se hacía hace unos años al que se hace hoy en día. Y eso sobre todo por el segundo aspecto, que es la transformación digital. Con la llegada del Internet, claramente han existido nuevas posibilidades de comunicarse con los consumidores, con los clientes, pero no solamente con los consumidores finales, sino con inclusive todo el sistema de distribución comercial que exige y que requiere una empresa. Muchas veces se escucha que se piensa y se analiza mucho el consumidor final, pero el éxito depende obviamente de entender muy bien lo que pasa en el mercado del consumidor final, que es el que demanda productos y servicios o que demanda ofertas de valor, que yo llamo hoy en día, ya no hablo tanto de productos y servicios, sino de ofertas de valor, pero también en muchos mercados, y si aquí hay empresarios, de pronto están de acuerdo conmigo, la presencia de los productos en el mercado va a depender también mucho de los sistemas de distribución comercial. Y en ese sentido estoy hablando de lo que conocemos como canales de distribución, intermediarios, que efectivamente se ayudan y sirven efectivamente de los temas digitales, pero que efectivamente deben hacerse negociaciones, estrategias con ellos para que los productos y los servicios o las ofertas de valor general puedan estar disponibles para el consumidor final y para los usuarios finales. Entonces, en ese sentido es importante hablar de que el mercado no solamente hablar de consumidor final, es hablar de todo el sistema de distribución comercial y de todo el proceso empresarial que se hace para atender un mercado. Eso es supremamente importante. Y finalmente el otro tema que aparece es la generación o enfocándose en la generación de ingresos, pues porque las empresas están enfocadas a eso, a mover la caja registradora, como yo digo. No nos interesa mucho, por lo menos como empresario, que la gente nos recuerde necesariamente o que de alguna manera sepa de nuestros productos o nuestras marcas. Lo que nos interesa al fin y al cabo es que se mueva la caja registradora, que haya procesos de transaccionalidad, de ventas, porque ahí es donde se ve verdaderamente el resultado de cualquier estrategia. De lo contrario, la sostenibilidad de las empresas pues no se va a dar, no se va a mantener, no se va a lograr y eso va a traer como consecuencia digamos, unos impactos socioeconómicos que las empresas dan y generan en una sociedad, ¿no? Temas de impuestos, temas de proveedores, de pago a proveedores que tienen que ver con otras empresas que hacen sus negocios, generación de empleo, ingresos, y los ingresos finalmente generan consumo. Y eso es lo que mueve y le da dinámica a la economía de un país, de una región. Entonces, ahí es donde efectivamente debemos apostarle al proceso de mercado. Entonces, empecemos inicialmente hablando de esa evolución del mercadeo que efectivamente la han tenido. Eh,
en esta gráfica uno puede mirar elementos de tiempo atrás, de años atrás. Yo no sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes recuerdan cuando hablábamos de mercadotecnia, después empezamos a hablar de mercadeo, luego hablamos de marketing, con todo lo que tiene que ver hoy en día con la internacionalización. Pero básicamente hasta ahí existía un mercado o un mercadeo un poco, digamos, pasivo, si lo comparamos con el mercadeo que hoy se nos da, por lo menos en este siglo, lo que llevamos de ese siglo. Porque a partir de este siglo comenzamos con ese mercado relacional que nos ha llevado a que efectivamente una de las herramientas importantes que se pueda utilizar, que no necesariamente es la única, es el tema del mercadeo digital. De hecho, a veces se confunde y se piensa que el mercado digital es todo un proceso de mercadeo. Y realmente el mercado digital es una herramienta, ¿no? Los elementos que componen un marketing digital están dentro de una variable específicamente de publicidad, de las variables de mercadeo. Y esa variable está dentro de otra subvariable o variable más grande, que es la de comunicación estratégica. Entonces el mercado digital surge como una herramienta que se puede utilizar para potencializar o fortalecer esa comunicación, sobre todo hoy en día en donde gracias al Internet y sobre todo a la llegada masiva de los dispositivos móviles, pues permiten que hoy en día podamos comunicarnos directamente con cada uno de nuestros clientes o consumidores finales. Anteriormente eso no sucedía. Anteriormente lo masivo, digamos que estaba un poco más enfocado en llegar a unas audiencias que no conocíamos, que no sabíamos, que esperábamos que pudieran escuchar, entender nuestros mensajes. Hoy en día ya sabemos que tenemos herramientas que nos permiten llegar al correo de una persona, al celular de una persona, al WhatsApp de una persona, y ya eso nos da cierto nivel de personalización. Pero eso es solo una pequeña herramienta de lo que realmente es el proceso de mercadeo. El mercadeo no podemos dejarlo simplemente en algo digital. Lo digital es una herramienta que ayuda, pero no es todo o no comprende todo el proceso de mercadeo de una empresa. Y eso quiero dejarlo claro porque desde la práctica real, cuando hablábamos o cuando hablamos todavía de las variables básicas de mercadeo, que hablábamos de producto, precio, promoción y producto, promoción, plaza, cada una de esas variables que hoy en día se han convertido en muchas más variables, esas son unas variables, digamos, básicas de hace ya unos años, pero cada una de ellas implicaba un proceso de desagregación en muchas acciones y actividades precisamente para que el proceso de mercadeo funcione en una empresa. Cuando hablamos, por ejemplo, solamente del tema de la plaza o la P de plaza, estamos hablando que de ahí en adelante digamos, se desagregan una gran cantidad de acciones y actividades que tienen que ver con la logística, el abastecimiento, que tienen que ver con los sistemas de distribución y obviamente que tienen que ver con elementos digitales que pueden ayudar a mejorar y a potencializar esos procesos logísticos que tienen que ver hoy en día con el manejo de producto o con el manejo de mercancías y el manejo de la información. Entonces ahí aparecen todo lo que hoy conocemos como los sistemas de información comercial, los CRMs y una cantidad de herramientas que ayudan y facilitan al empresario la posibilidad de manejar todos los temas de mercancías y de manejo de movimiento de mercancías desde el punto de vista físico, es decir, desde los inventarios que tiene una empresa, ya sea de producto terminado, de materias primas, de insumos, de productos semielaborados, y que eso coincide específicamente con la información que se encuentra en los sistemas o en las plataformas. De ahí se han derivado también otras herramientas como los GPS, los sistemas de posicionamiento global, la georreferenciación, pero demos cuenta que dentro de la sola variable de plaza existe una gran cantidad de acciones estratégicas que el profesional del mercadeo o que el experto o que el líder de mercadeo debe manejar. No sacamos nada con poder
publicitar y comunicar algo a un mercado si no somos capaces de cumplirlo. Y para cumplirlo necesitamos efectivamente profundizar en lo que pasa en cada uno de esos procesos de mercadeo. Por eso es importante entender que lo digital, que va en términos principalmente de comunicación y de posible transaccionalidad, no necesariamente es todo lo que debemos abordar del proceso de mercadeo. Hay muchas más cosas. Y aquí, hablando un poco de la variable plaza, que la ha desagregado en muchas más cosas, pues ya podemos ver la cantidad de procesos que están dentro de esa simple variable, esa primera variable importante. Si hablamos de los temas, por ejemplo, de producto o de la variable de producto, hablamos de no solamente conocer características, beneficios, ventajas competitivas, sino todo lo que tiene que ver con investigación, con identificación de oportunidades de nuevos productos, el desarrollo de nuevos productos, lanzamientos, temas que tienen que ver con el producto mejorado, con lo que se conoce como el producto ampliado, porque hoy en día la oferta de valor no es solamente el producto que ofrecemos, sino una cantidad de servicios y de valores que se dan al cliente, que puede ser un distribuidor, un intermediario, o que puede ser directamente un consumidor final si tenemos un e-commerce, por ejemplo, una plataforma de comercialización de productos directos. Pero tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la posibilidad de identificar, iniciar y desarrollar productos que puedan ser interesantes para el mercado. Se trata de identificar nuevas acciones de consumo, nuevos hábitos, y no solamente es hablar de un elemento tangible o físico como un producto, y mucho más si estamos hablando de elementos de servicio, que son, entre comillas, tan intangibles. Un restaurante, un hotel, un concierto, eventos tan grandes como un estero picnic, festivales, que son efectivamente nuevas ofertas de valor que han salido al mercado y que tienen que ser mercadeadas, pero principalmente comercializadas para que generen ingresos. Entonces, ahí hay otro ejemplo claro de cómo la variable de producto no es simplemente un elemento digital, es un elemento que tiene que ver inclusive con muchos otros profesionales que están detrás de eso, pero que tienen que ser liderados, articulados por un proceso de mercadeo, por un área o por un líder de mercadeo que pueda efectivamente garantizar tal vez la responsabilidad más grande que tiene el proceso de mercadeo de una empresa, que es el de la promesa básica de valor hacia el mercado. Y eso no se da simplemente en la comunicación publicitaria. Eso se da en todo lo que una empresa es capaz de hacer para entregar a su mercado. Entonces, allá llevamos dos, digamos, variables de esas básicas que tenemos y las hemos desagregado, la de plaza y la de producto. Si hablamos del tema de precio, por ejemplo, el tema de precio no se puede simplemente llevar a algo tan básico como un shopping de precios y ya, no. El proceso de precio tiene que ver con todo lo que tiene en la empresa de que definir para generar un flujo financiero de efectivo. Y eso no es simplemente colocar un precio o colocar un porcentaje o un margen. Se trata de lograr identificar cuál es el flujo financiero que le sirve a una empresa para que efectivamente se vaya transformando en más dinero. Y depende mucho también de la etapa en la que esté la empresa. Depende del tamaño de la empresa. Hay empresas que necesitan 5, 6, 7, 8, 10 años para ganarse, obtener el primer dólar de utilidad, por ejemplo, de ganancia. Otras empresas necesitan más rápido el tema. Entonces, tiene que uno efectivamente meterse a analizar los flujos financieros. Una empresa básicamente es una cantidad de flujos. Mercancía que sale, dinero que entra, dinero que sale, materias primas que ingresan, dinero que se paga a los colaboradores,
Entonces, trabajo de horas hombre de personas que están colaborando con la empresa. Eso es una empresa, es una serie de flujos que tienen que administrarse eficientemente para que al cabo de un tiempo eso pueda generar rentabilidad, utilidad y sostenibilidad. Cuando uno habla, por ejemplo, de una estructura de precios o una estructura de costos, sabemos que una estructura de precios tiene una serie digamos, de elementos a partir del precio de venta final a un consumidor final, luego un descuento, luego unos impuestos, luego unos valores que van para los proveedores, los márgenes. Entonces, hacer ese análisis permite que una empresa también desde el punto de vista estratégico de mercadeo pueda ser rentable, pueda ser sostenible en un periodo de tiempo específico. Ese es un elemento importante del área y el proceso de mercadeo de una empresa, que vuelvo y repito, no tiene que ser necesariamente liderada por una sola persona, sino que es un proceso el que se hace en la empresa. No lo hace solamente un área. El proceso de mercadeo lo hace toda una empresa, desde el área de producción, financiera, logística, recursos humanos, porque todo lo que se crea alrededor de una empresa está enfocado en facilitar la atención de esa empresa a su mercado y el crecimiento. Entonces, ahí hay unos elementos mucho más profundos de la variable precio. Y viene el tema de comunicación, que es otra variable importante. Y de ahí se desprenden una gran cantidad hoy en día de acciones que cada empresa, dependiendo su presupuesto, su estrategia, su producto, dependiendo su mercado, define cuál utilizar o cuál no. Existen elementos que tienen que ver con promoción de ventas, existen temas que tienen que ver con publicidad, temas que tienen que ver con la publicidad o lo que llamamos relaciones públicas, en fin, y ahí hay un elemento de publicidad de donde aparecen todo lo que hoy en día hablamos del marketing digital en términos de visibilidad. Si hablamos de un e-commerce, ya estamos hablando de una variable que va dentro de lo que hablamos hace un momento de plaza, porque ese se convierte en un canal de distribución. Pero estamos hablando de solo visibilidad. Efectivamente, estamos hablando de redes sociales, internet, motores de búsqueda, de comunicarnos directamente con los consumidores o con los intermediarios y distribuidores, que vuelvo y repito, son una herramienta fundamental para el proceso de distribución comercial de una empresa. De hecho, en muchas empresas es más difícil o el éxito de su comercialización o de su crecimiento de ventas depende de qué tan buenos intermediarios o distribuidores tengo, porque no todas las empresas tienen la capacidad de llegar al consumidor final directamente. La mayoría no lo pueden hacer y necesitan intermediarios. Y esos intermediarios necesitan ser atendidos también. Necesitan una oferta de valor, necesitan una negociación, necesitan una atención y un apoyo. Entonces, muchos de los productos que uno ve en el mercado están ahí gracias a los sistemas de distribución y a las empresas que trabajan en esos sistemas de distribución, en la intermediación. Claro, hoy en día hay muchos que ya por su nivel de posicionamiento son jalonados por el consumidor final y son mucho más fácil de vender. Pero todos los días nacen nuevas empresas con nuevas marcas, con nuevos productos y ellos necesitan efectivamente manejar y entender muy bien que el proceso de mercado en ese sentido depende mucho de las negociaciones y de la búsqueda de distribuidores que puedan ser eficientes, que tengan grandes volúmenes de compra, que puedan tener grandes coberturas geográficas y que puedan comunicarse rápidamente con sus clientes y con sus consumidores finales. Entonces, ese es otro elemento importante. ¿Sí? Y dentro de lo digital, también sabemos hoy en día que lo digital ayuda mucho a la visibilización, a visibilizar. No necesariamente a la transaccionalidad. Hoy en día que hablamos del funnel de ventas, que hablamos de los leads, pues sabemos que básicamente esos son prospectos que desde el punto de vista comercial tienen que ser gestionados por la empresa para que después de convertirse en un lead, se conviertan en una transacción.
y poder empezar a ayudar con esos indicadores de conversión que conocemos desde el punto de vista de ventas a través de medios digitales. Pero el medio digital básicamente visibiliza y ya después la empresa debe tener la capacidad, ya hablamos un poquitico de eso ahorita, de transformarlo en una venta o en una transacción, en una conversión, como lo quieran llamar. Entonces, démonos cuenta que aquí la evolución del mercadeo ya ha sido bastante grande. Y si a eso le sumamos elementos que tienen que ver con la capacidad de conocimiento que tienen los consumidores hoy en día, los intereses que manejan grandes empresas distribuidoras o intermediarias, y si a eso le sumamos la cantidad de empresas que cada día surgen con nuevos productos, pues efectivamente el proceso de mercadeo tiene que ver con el manejo y la administración precisamente del mercado de cada empresa y no solamente con un tema de visibilidad digital. Claramente hoy en día esas herramientas digitales están sirviendo para eso, para dar a conocer, para llegar directamente a los consumidores y para empezar a ayudar a crear mercados. Pero existe una infraestructura y unos elementos que el mercado, que el cliente no ve, que son manejados, administrados en la empresa para que eso se dé. Un Amazon no vende simplemente porque sea visible y tenga un e-commerce o una plataforma de comercialización. Vende porque tiene unos centros de distribución y tiene unos acuerdos con proveedores de muchos productos para poder lograr efectivamente entregar productos, despachar productos, tener cobertura geográfica y que eso sea rentable y que sea rápido y fácil para el cliente. Ahí es donde está el verdadero sentido de lo que es un trabajo digital y un trabajo de mercadeo en términos, por ejemplo, de logística, que es una de las variables muy importantes para poder lograr experiencias de compra favorables en los clientes. Entonces, este es un pequeño, digamos, resumen de lo que puede ser y de lo que es hoy en día el mercadeo, en lo que se tiene que pensar, lo que ha evolucionado, derivado de lo que anteriormente teníamos, pero que ya hoy en día se convierte en un elemento mucho más maduro. Entonces, el marketing ha madurado, ¿sí? Y la idea no es copiar ni fusilar lo que los demás hacen. Entre más auténtica sea la empresa, entre más auténtica sea la manera de comunicarse con el cliente, entre más confianza se tenga porque cumplo lo que prometo y tengo la capacidad de hacerlo, de llevarlo a cabo, ahí efectivamente hoy día el cliente se vuelve un consumidor que compra, que factura, que mueve la caja registradora. De lo contrario es muy difícil. Yo sé que hoy en día, en días en que lo digital se vuelve a veces inclusive hasta una moda, eh, quieren fusilar o tratar de imitar muchas estrategias de otras empresas que no necesariamente funcionan en todas. Porque digamos que esa es la ventaja y ese es el concepto fuerte de lo que es una estrategia. La capacidad que tiene una empresa de abordar un mercado, pero con sus capacidades. Y cada empresa tiene capacidades diferentes. Por eso fusilar estrategias no necesariamente es una buena idea, porque siempre podemos ir al mismo mercado de pronto, pero no siempre tenemos las mismas capacidades en las empresas. Entonces, eso tiene que ayudar a entender que todo tiene que partir de lo que hemos conocido en tiempo atrás del mercadeo estratégico. Yo tengo que entender muy bien lo que yo quiero, los objetivos que se tienen y los objetivos que se tienen de corto, mediano y largo plazo, pues porque lo estratégico es de largo plazo, pero se necesitan avanzar en el corto plazo. Entonces, cuando yo tengo esos objetivos definidos, cuando tengo esa visión que parte todo de un direccionamiento estratégico, puedo definir los objetivos de mercadeo que son en su gran porcentaje los que llevan a una empresa a lograr su crecimiento y su desarrollo. Si logro entender ese cliente y lo luego atraer para que facture, no para que me recuerde, no para que conozca mi marca, sino para que facture, que es lo que necesitamos.
así efectivamente podremos tener la posibilidad de que en el corto, mediano y largo plazo tengamos elementos de posicionamiento hoy en día, ya no solo de los productos, no solo de las marcas, sino de esa firma importante y ese respaldo tan importante que es de la empresa. En la medida en que hoy en día respaldamos y posicionamos la empresa como un elemento importante de confianza frente al cliente, frente al consumidor, frente al distribuidor, estamos abriendo la puerta a muchas otras ofertas de valor que puede recibir el mercado, digamos, de una manera o con una percepción muy positiva. Y en ese sentido, la propuesta de valor es supremamente importante. Por eso, más allá de que pase el tiempo y estemos en lo digital hoy en día, siempre van a haber algunos aspectos importantes para que una oferta de valor sea ganadora. Desde mi punto de vista, hay 7 elementos importantes que se deben tener en cuenta ahí para la propuesta de valor. Algunas las hemos escuchado a través del tiempo, pero otras de pronto son un poco más novedosas. A mí me parece que desde el punto de vista empresarial, lo primero claramente es que una oferta de valor debe satisfacer una necesidad, pero también debe complacer un deseo, pero también debería solucionar un problema, también debería romper un paradigma, también debería eliminar tabús en el mercado, en la sociedad, tendría que generar comportamientos diferentes de compra, o sea, digamos, estructuras nuevas, pensamiento cultural diferente, y finalmente debería tener y generar experiencias positivas. Esos 7 elementos que acabo de nombrar son los que a mi modo de ver y basados en la experiencia en las empresas que he trabajado, creo que ayudan a que una oferta de valor pueda tener un potencial comercial muy, muy importante. La idea no es que cumpla todas, pero si cumple alguna de esas o todas en general, existen grandes posibilidades de que la oferta de valor de las empresas pues sean exitosas desde el punto de vista comercial. Y adicionalmente, si yo logro identificar esos elementos, voy a poder comunicarlos al mercado fácilmente y voy a poder generar o iniciar a generar la generación de demanda hacia los canales y hacia el consumidor o hacia el usuario final, entendiendo como su consumidor final como el que compra y demanda productos físicos y como usuario al que demanda y compra servicios. Entonces, esos elementos son importantes para recordar porque definitivamente la planeación estratégica debe estar involucrada en este proceso. Y todo lo digital debería estar dentro del proceso de mercadeo de comunicación para ver si efectivamente funciona y transmite lo que la empresa está en capacidad de resolver. ¿Listo? Este es un elemento que para mí es fundamental. Tiene que ver con la omnicanalidad. Creo que algunos de ustedes ya los manejan y es algo que yo recomiendo muchísimo. Definitivamente la omnicanalidad, que es diferente a la multicanalidad, eh, tiene que ser el caballito de batalla de las empresas. Hoy en día las empresas deben articular todos sus medios de comunicación y sus medios de comercialización para atender a sus clientes y cerrar la venta en cualquier canal, sea en el presencial o en el virtual, pero que se cierre la venta y que toda la información, gracias a los sistemas de información que se tienen hoy en día, puedan permitir que cada persona o que cada canal esté informado de lo que está pasando con el proceso con cada cliente, que es diferente al multicanal, en donde cada canal atiende de manera independiente a clientes. En el omnicanal, todos están informados, hay un sistema que permite estar informado de en qué va el proceso con cada cliente y el cliente se puede atender por cualquiera de ellos y la venta se cierra por cualquiera de ellos. Entonces, en ese sentido hay, digamos, ventajas importantes. Yo aquí les muestro algunas que a mí me parecen, digamos, que ayudan muchísimo al proceso empresarial, mejora la experiencia del cliente, genera fidelización, mayor visibilidad y mayores ventas. Recuerda que aquí estamos es para mover la caja registradora. Para implementarla, pues hay que hacer una centralización de datos, hay que tener sí o sí unos sistemas de información que permitan que si yo tengo 1, 2, 3 o 10 canales, todos puedan tener acceso a la información
y que haya una trazabilidad y un seguimiento para que cada agente, cada asesor pueda estar informado de lo que está pasando con ese cliente y que cada uno tenga la opción de poder cerrar la venta si es necesario. Entonces hay que hacer una integración logística importante, ¿sí? Con los sistemas de online, pickup, store. Es decir, aquí tiene que ver mucho el tema de logística y la atención unificada de los mensajes de WhatsApp o de las redes sociales en general. Hoy en día yo hablo con muchos empresarios pequeños y este tema no lo tienen tan claro y sobre todo no tienen disciplina en el manejo de estos medios. Entonces, la recomendación es que tiene que haber un nivel de rigidez mucho más fuerte para que estos canales y para que la omnicanalidad funcione y genere ventas. De lo contrario, no se va a dar el tema. Hay otro elemento importante que aparece hoy en el contexto y tal vez ustedes lo pueden haber escuchado. Tiene que ver con los sistemas GEO, que es la optimización generativa de motores. Esta optimización es, entre comillas, parecida a lo que hemos conocido como el posicionamiento en Internet, ya sea por SEO o SEM, pero con la diferencia que el geo utiliza la inteligencia artificial para que efectivamente el posicionamiento se haga teniendo en cuenta los diálogos, las conversaciones, los prompts que se utilizan para efectivamente llegarle a consumidores que pueden estar interesados en diferentes ofertas de valor, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven la diferencia entre el SEO y GEO, mientras que en el SEO, el clásico, busca que Google posicione enlaces de páginas de resultados mediante las palabras claves. El GEO se enfoca en la inteligencia artificial que lea, comprenda, sintetice y cite el contenido dentro de una respuesta conversacional. Es decir, la conversación es la materia prima para que el GEO pueda tener efectivamente una manera de comunicarse con los consumidores o con los clientes. Y esto aplica mucho para los B2C, pero también para los B2B, que es importante hacerlo, ¿sí? Entonces hay que tener un tono conversacional, hay que tener una autoridad, una verificabilidad importante, hay que tener datos estructurados y hay que manejar todo desde varios canales. Importante la generación de confianza a través de la inteligencia artificial. Eso es importante para que el GIO pueda de alguna manera apropiarse de información real, práctica, cierta y confiable. Bien. Finalmente, porque creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Quería darles unos tips que tienen que ver mucho con los ejes que hay que trabajar en las empresas para la transformación digital en este año. Importante, hay que descubrir nuevos hábitos y sobre todo hacer búsquedas en todo lo que es la retroalimentación y la conversacionalidad con las redes sociales y con la inteligencia artificial. Ese es un elemento importante donde se puede identificar nuevos hábitos, nuevos comportamientos o por lo menos hacer elementos de perfilación que ayuden muchísimo a direccionar mensajes y comunicación de algunos tipos de productos. El papel de los creadores en la confianza. Se habla mucho de la creación de contenido o de los creadores de contenido. Esto lo decía al comienzo, hay que manejar mucha autenticidad. El mercado hoy está valorando lo auténtico, lo real, lo fáctico, lo que pueda ser demostrable. Y eso genera confianza. En la medida en que eso genere confianza, pues va a haber una capacidad y un elemento de valor importante para comunicarse con los clientes. El otro elemento son estrategias de contenido y posicionamiento participativo. Entonces, los usuarios esperan participar en el universo de la marca, no solo consumir sus mensajes. Es decir, cada día se deben buscar mayores espacios en donde los consumidores, clientes o inclusive los que no son clientes puedan participar de conversaciones
para crear contenidos inclusive con ellos. Y eso nos lleva a las conversaciones en ecosistemas colaborativos para que en la medida en que podamos, por ejemplo, definir muy bien el journal, ese ciclo de vida de cada cliente, en cada una de esas conversaciones va a haber la posibilidad de crear y entender nuevos conceptos. Si una empresa no logra definir bien su journal, su ciclo de servicio en general, no va a poder mejorar las experiencias, sobre todo aquellas empresas que tienen procesos un poquitico engorrosos o un poquito largos para adquisición de productos, de bienes o de servicios en general. Entonces, en la medida en que yo pueda entender muy bien ese viaje, el cliente, ese journal customer, pues se va a volver mucho más fluido, mucho más rápido el flujo de la información, ¿sí? Y de ahí voy a poder tener efectivamente muchos elementos para ahí sí poder hacer herramientas, utilizar herramientas de pauta en algunos de los medios que sean un poco más efectivas. Yo les digo esto, hablo constantemente con los empresarios pequeños, medianos, y muchos hablan de sus redes sociales, pero también esos mismos dicen que no funcionan tanto como ellos quisieran. Tiene que ver mucho con estos tips que les estoy comentando, que ayudan muchísimo a que la empresa se transforme digitalmente y pueda sacar muchísima más información.